Gracias, Carlos, por el pase. Bienvenidos a nuestro segmento Noticias Comuna, donde revisamos lo más importante de las noticias laborales tanto a nivel nacional como internacional. Iniciamos informando que en México se está discutiendo algo que muchos trabajadores esperan desde hace años, y es que más de 13 millones de trabajadores en México podrían beneficiarse con la reducción de la jornada laboral. Se va a pasar de trabajar 48 horas semanales a 40 horas semanales, y esto sin que se reduzca el salario. Se trata de una reforma constitucional que ya ha sido aprobada mediante la modificación del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ya ha sido publicada en el Diario Oficial de México. La medida fue impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y cuenta con el respaldo de sindicatos como la Confederación de Trabajadores de México, que la consideran un avance importante para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Pero aquí hay un punto importante: el cambio no será inmediato, la jornada se reducirá poco a poco, 2 horas por año, iniciando en el 2027 hasta el 2030, donde se llegará a las 40 horas semanales. Y aquí es donde aparecen las observaciones. Aunque los sindicatos apoyan la reforma porque reconoce un derecho histórico, también advierten que esta medida no es suficiente. Por ejemplo, no se garantiza tener 2 días de descanso, sino solo uno, como hasta ahora, y además se permite ampliar las horas extras incluso hasta 12 horas semanales. Esto significa que en algunos casos los trabajadores podrían terminar trabajando casi lo mismo. Entonces, sí, es un avance importante, pero el verdadero desafío será que esta reducción se siente en la vida diaria, es decir, que los trabajadores realmente tengan tiempo para descansar y no solo menos horas en el papel. Y mientras en México se discuten avances en la reducción de la jornada laboral, en Argentina el debate va en otra dirección. En Argentina, la reforma laboral impulsada por el gobierno ha generado una fuerte controversia, y nos referimos a la Ley de Modernización Laboral, ley número 27802. Fue promulgada por el gobierno del presidente Javier Milei mediante el decreto número 137/2026. Esta ley modifica la ley de contrato de trabajo y flexibiliza la relación laboral, dándole mayor poder al empleador. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque esta ley permite jornadas de hasta 12 horas diarias. Además, reduce lo que son indemnizaciones por despidos y limita la negociación colectiva. También introduce mecanismos como el Fondo de Asistencia Laboral, que en la práctica implica que el propio trabajador contribuye a financiar su eventual despido. Frente a esto, la Confederación General del Trabajo presentó una demanda señalando que la reforma vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores. Ante esto, el sistema de justicia, a través de una medida cautelar, decidió suspender 82 artículos de la ley al advertir posibles afectaciones a principios como la libertad sindical y despidos arbitrarios. En ese sentido, el debate no es menor. Si bien es legítimo buscar dinamizar la economía, ello no debería implicar debilitar los derechos que históricamente han protegido al trabajador. Ahora, si miramos nuestra realidad en el Perú, también encontramos demandas importantes desde organizaciones sindicales como lo es FENTAP. Trabajadores del sector agua en nuestro país han puesto sobre la mesa una demanda urgente. Se trata de la actualización de sus salarios tras casi 3 décadas de atraso. Es por eso que la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable, FENTAP, exige al Congreso aprobar el proyecto de ley número 14182. En términos simples, estamos hablando de trabajadores que sostienen un servicio esencial, pero cuyos ingresos no han sido actualizados de acuerdo con la realidad económica del país, puesto que con esta propuesta se busca establecer una nueva escala salarial para los trabajadores de las empresas públicas de agua y saneamiento, cuyas remuneraciones actuales se basan en estructuras de hace más de 29 años. Y es que aquí aparece una contradicción evidente. Mientras que el Estado exige eficiencia y calidad en servicios básicos como el agua, el Estado no garantiza condiciones laborales justas para este sector. Por eso el pedido de la Federación no es solo un reclamo salarial, sino que es una exigencia de justicia laboral y coherencia en la gestión pública. Y es que FENTAP no es el único sindicato que viene levantando la voz. En telecomunicaciones también hay alertas. En el marco del Día del Trabajador Telefónico, el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefonía del Perú no solo celebró su día, sino que también lanzó una advertencia. Y es que el sector enfrenta hoy problemas de precarización laboral. Y es que el sindicato presenta problemas como la terciarización, presión laboral y problemas de salud psicosocial. Esto revela una tensión evidente. Mientras
las telecomunicaciones avanzan y se modernizan, las condiciones laborales no necesariamente siguen el mismo ritmo. Para el sindicato no se trata solo de conmemorar, sino de mantenerse vigilante frente a posibles retrocesos en derechos laborales. Pero también hay casos donde las organizaciones sindicales logran resultados concretos y beneficios. Y nos referimos al sindicato de trabajadores de hipermercados Totus, quienes lograron un resultado favorable en su pliego de reclamos 2024-2025. Esto tras un proceso de negociación colectiva que terminó en arbitraje ante la falta de acuerdo con la empresa. En los últimos días se ha emitido el laudo arbitral que da la razón en puntos clave al sindicato, reconociendo incrementos salariales, bonos y la continuidad de beneficios laborales para los trabajadores afiliados. Este resultado se alcanza luego de una negociación colectiva compleja en la que el sindicato tuvo que sostener su pliego frente a la negativa de la empresa, llevando el conflicto hasta una instancia arbitral para hacer valer sus derechos. El sindicato ha señalado que este fallo representa un avance importante, aunque advierte que el siguiente paso será garantizar el cumplimiento efectivo del convenio colectivo ganado. Y si hablamos de sectores que siguen luchando por el reconocimiento de sus derechos, las trabajadoras del hogar siguen en pie de lucha. El pasado 30 de marzo, en el marco del Día de las Trabajadoras del Hogar, diversas organizaciones sindicales como la Federación de Trabajadoras del Hogar, el sindicato Sintrahogar y el sindicato Sintraol realizaron un plantón frente al Ministerio de Trabajo para exigir el cumplimiento efectivo de sus derechos laborales. Durante la jornada, las trabajadoras denunciaron que, pese a contar con una ley vigente, muchas continúan laborando en condiciones de informalidad y precariedad. Este plantón logró que la viceministra de Trabajo reciba y se comprometa a retomar las mesas de diálogo para dar cumplimiento a la ley de las trabajadoras del hogar. Desde la comuna expresamos nuestro saludo y reconocimiento a todas las trabajadoras del hogar en su día, destacando su valiosa labor en el sostenimiento de miles de familias en el país. De manera especial, saludamos al sindicato Sintraol por su compromiso permanente en la defensa de los derechos laborales y la dignificación del trabajador del hogar. Y en medio de todas estas realidades hay una decisión importante que tenemos todos como trabajadores y sobre todo como peruanos, y nos referimos a las elecciones presidenciales y parlamentarias del presente año. Compañeros, estamos a pocos días del 12 de abril y esta no es una elección más, es una oportunidad para decidir quién va a representar realmente nuestras demandas como trabajadores. Hoy más que nunca necesitamos representantes que entiendan nuestra realidad desde adentro y no desde el discurso. Por eso, no se trata de votar por cualquiera, se trata de mirar con atención quienes han estado cerca del mundo laboral, quienes han acompañado las luchas, quienes conocen lo que significa organizarse, reclamar derechos y enfrentar abusos, porque no es lo mismo hablar de trabajo que haberlo vivido. Recuerden que el voto es nuestra única herramienta para garantizarnos derechos laborales justos y dignos. Entonces tenemos que votar con conciencia. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento. Nos vemos en la próxima edición. Volvemos contigo, Carlos.